bienvenidas a un nuevo programa de Blend and Remix, la mezcla y remezcla a través de nuestro canal La Casa Somos Live. Ya recuerden que estamos en vivo, como siempre, todos los jueves a partir de la hora pactada para iniciar la transmisión, los contenidos y estos invitados que tenemos en presencia dentro de nuestro streaming. Recuerden que también, bueno, no estamos todavía aún en cabina, pero estamos cada quien en sus casas. Bueno, estamos haciendo la transmisión a través de estas videollamadas que nos podemos enlazar de manera remota. Como siempre es un gusto darle la apertura y la presentación a nuestra compañera de Blend and Remix co-conducción, Luciana Martínez. ¿Cómo estás, Lucy? Muy bien, igual feliz de estar aquí en la mezcla y remezcla con estos super temas de interés y con personajes cada vez más interesantes y con temas comunes y fuera de lo común, que están tan cerca de nosotros y no los conocemos. Y bueno, aquí les damos un poquito de foco para que veamos toda la oferta de personajes y de actividades que tenemos aquí cerca en la ciudad. Exactamente, tenemos aquí, bueno, ahora en nuestra emisión del día de hoy le damos espacio dentro de los temas de interés, le damos espacio a todas las disciplinas y la energía humana que, bueno, todos tenemos, todos de toda semana, nada más que, bueno, a veces no la sabemos enfocar o focalizar, pero bueno, ahí lo tenemos escondido con una fuerza que sale del interior. Presentamos a nuestra invitada del día de hoy, que ella es la danzaterapeuta y coreógrafa Linda Gallegos. ¿Cómo estás, Linda? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias al aportarnos parte de tu tiempo para la conexión aquí en Blend and Remix. Les contamos rápidamente que, bueno, Linda es danzaterapeuta y coreógrafa especializada en desarrollo humano, yoga, meditación Reiki y cuencos Himalaya. Ella ya lleva alrededor de unos 18 años de trayectoria bajo estas disciplinas. Ha tenido certificaciones intensivas en yoga ashtanga, meditación para adultos y niños, danza yoga, danza yogi de igual manera, cursos para maestros, desarrollo humano, que bueno, es la base de todas estas disciplinas, el Reiki Master, la magia natural, los cuencos tibetanos, el tarot y la aromaterapia. Bueno, todo junto te ha dado una experiencia sobresaliente a través de todo pues tiempo que se dice fácil, pero no es tan fácil, ¿no? A final de cuentas, se hace con gusto una disciplina, se hace con gusto una labor, pero bueno, lleva años y lleva fuerza de por medio. Pues bueno, te damos la bienvenida para que nos platiques acerca de toda esta propuesta de cómo buscar el equilibrio, ¿no? El equilibrio dentro del cuerpo humano, en los recursos que tenemos dentro del organismo y de igual manera, bueno, la conexión, cómo encontrar y entablar esa conexión entre cuerpo, mente, espíritu, obviamente a través de una sensibilización y armonización y bueno, todos estos talleres y elementos que estás involucrada, que tú das pauta para que se pueda conectar. Y si quieres platicarnos cómo iniciaste en esto, cómo es que empezaste a impartir estas disciplinas, primeramente, cómo es que comenzaste. Bueno, pues ya fue hace bastantes años, por ahí de los 94, 96 más o menos. Todo comenzó pues con la danza. A través de la danza fue que empecé a tener yo como un contacto más con la experiencia o el sentido de vida, por así decirlo, ¿no? Y la experiencia conmigo misma. Siempre tuve una necesidad de moverme, ¿no? Entonces yo fui una niña muy inquieta, ¿no? Que brincaba, corría, etcétera, ¿no? Y me costaba mucho como poner atención y esas cosas, ¿no? Y justamente hubo la oportunidad de tomar unas clases aquí en el ENEP, en Acatlán, ¿no? De danza contemporánea. Bueno, había tomado ya unas antes de jazz por donde vivía, pero más bien la experiencia la refiero hacia ese entonces ahí en la universidad, con la danza contemporánea. Y bueno, ahí se me abrió todo un mundo, ¿no? Me sentí muy en mi elemento y me dio mucha confianza como para poder explorar, ¿no? Desde mi propia visión el mundo, ¿no? Aparte el contacto
pues ya sabes, con el arte y todos los procesos que implican el trabajo y el desarrollo artístico, pues también te dan un poquito, ¿no? De ponerte a prueba, de conocerte un poquito más, de relacionarte, etcétera. Pero bueno, todo comenzó ahí con la danza, entonces, ¿no? Danza contemporánea, que es un poquito más libre, más expresiva. Y bueno, de ahí, poquito a poquito, y de forma también muy, muy natural, no fue algo que fuera yo como buscando, ¿no? Fue como sucediendo. Se empezó a dar la oportunidad de estudiar coreografía y dentro de ese mismo lugar donde estudié coreografía, acá en el norte, entonces el Centro Universitario de la Danza, era también el único lugar donde había una carrera de danzoterapeuta. Entonces se combinaron, ¿no? Entonces empecé yo ya como a conocer, digamos, ciertos aspectos del movimiento que influyen pues en la psique, en el estado de ánimo, y empecé también a entender cómo es que estos procesos creativos dentro de la danza también te llegan a ti a transformar, ¿no? Porque a veces no sabes cómo y de repente pues estás en un proceso artístico, pero pues algo te sucede también, ¿no? Entonces, bueno, a través de todos estos conocimientos de la formación de análisis de movimiento y de todo lo que implica lo somático y cómo están unidos el cuerpo, la mente y las emociones, pues me empezó a dar como este sentido ya más allá nada más de lo artístico, ¿no? Y empezar a explorar algo pues ya más hacia el mundo de las emociones y de la mente. Después de esto, empecé también con el yoga. Fue también casual, una amiga me invitó a trabajar en una escuela y pues ya poco a poco se dio la oportunidad también de formarme ahí y de empezar a dar clases y pues todo se mezcló, ¿no? Y empezó a tomar como cierta forma y dirección sobre todo en mi vida. Estuve un tiempo con la coreografía, ahí tuve la oportunidad de crear, pues ser como miembro fundador de una compañía de danza que se llama Sensodanza, que hoy en día es una compañía que además se encarga de formar a danzoterapeutas, ¿no? Con la dirección de Diana Fernández, que ha hecho un trabajo maravilloso, si pueden conocerlos. Y estuve un rato haciendo la coreografía, bailando, etcétera, pero después ya me dediqué exclusivamente a dar clases de yoga. Y me encantó porque también lo asimilé mucho de forma natural y dentro de mi mismo proceso lo sentí parte de lo mismo, porque cuando estaba en mis clases de inicio de danza contemporánea, la maestra que nos daba la clase, Blanca Garza, también al principio, antes de la clase, nos daba posturas de yoga. Yo no sabía que era yoga, o sea, sí tenía idea de que era yoga, pero nunca había hecho una práctica, entonces no tenía yo conocimiento de que ese calentamiento, esa preparación corporal, pues era en sí también una práctica pues de asana, ¿no? Y de posturas. Entonces fue como algo muy que pude reconocer muy fácil en mi cuerpo y que además, de alguna manera, en cuanto a la experiencia de movimiento, pues es la misma, ¿no? O sea, para mí no es diferente en experiencia corporal, pues una práctica de yoga o una práctica de danza. Por lo mismo que las fui como conociendo más o menos al mismo tiempo. Como disciplinas, obviamente sí tienen sus diferencias, puedo reconocerlas, ¿no? Pero en la experiencia corporal no, porque también las dos tienen mucho de experimentar, ¿no? Claro. La danza, bueno, pues experimenta mucho también con lo sensorial y entras en rollos también mentales, ¿no? Creativos, que te ponen a prueba, como te decía, ¿no? En cuanto al carácter, te pones a investigar. Y el yoga igual, el yoga también. Y además también mi apreciación de la práctica de yoga fue mucho hacia lo que podría ser lo esotérico y lo ocultista, más que
lo terapéutico, como ahora también pues se le da mucho, ¿no? Al yoga, lo terapéutico y este tipo de cosas, fue más hacia lo esotérico, porque lo primero, antes, ahorita haciendo remembranza, ¿no?, de las danzas, fue el Reiki. No, yo empecé con Reiki en casa de mi vecina, ella daba cursos también de metafísica, ¿no? Y entonces, y unos libros que tenía mi papá, entonces yo había leído un poco del yoga en cuanto a la filosofía, entonces yo lo incluía dentro del trabajo más como hacia lo esotérico, un tipo de introspección, pero bueno, de otro tipo, ¿no? Como más, pues así como esotérico y muy vinculado con la energía y lo sutil, viajes como más psíquicos. Entonces, en ese sentido, yo entendía mucho la práctica también de yoga así, ¿no? Y que también, bueno, sigo entendiendo y me interesa también trabajarlo de esa manera, pues también es como un tema que se censura mucho dentro de la misma práctica de yoga, ¿no? Toda esta cuestión como de un poquito más allá del cuerpo, ¿no? Y más allá de la mente, ir hacia el espíritu, bueno, y como explorar estas dimensiones del ser que no se quedan solo en la anatomía, ¿no? Que se enfoca mucho, muchas sesiones, sobre todo de yoga, por ejemplo, restaurativo, ¿no? Se les da mucho énfasis pues a la experiencia anatómica, a la experiencia corporal, pero de un sentido más como incluso mecánico, ¿no? Aunque también ya está muy pegado con la somática, porque en acerca del yoga occidente, pues se filtró mucho y se juntó mucho con investigaciones ya de lo somático y de la experiencia pues con lo psíquico y así, ¿no? Entonces le da como, se digiere un poco más también dentro de lo terapéutico, pero bueno, hay diferencias entre las cuestiones o los procesos terapéuticos, ¿no? Un proceso psicoterapéutico obviamente es muy diferente a un proceso terapéutico que puedes llegar a tener a través del yoga. El movimiento mismo, la relajación pueden resultar terapéuticos en cierto momento, pero bueno, los procesos ya implican otro tipo de conocimientos, sobre todo si vas a dar un procesamiento pues, psicológico, ¿no? Pues ya necesitas otro tipo de capacitación, ¿no? Sobre todo pues, en psicología, psiquiatría, no sé, como otro tipo de preparación. No es que hagas yoga y por hacer una clase de yoga ya resolviste todo, ¿no? Tampoco es por ahí, ¿no? Es un proceso, como te decía. A mí lo que me gusta mucho de todo esto es precisamente el proceso, el tener la oportunidad de experimentar. Me enfoco mucho en eso, en la experimentación, y me enfoco mucho en las sesiones, en la sensibilización. Para mí es muy importante esta habilidad de sentirse, de observar dónde estás, ¿no? En cuanto a las sensaciones, y a partir de ahí empezar, pues, tal vez accionarte, ¿no? Trabajo mucho eso en las clases, y pues todo eso me lleva también a completar, pues, o redondear un trabajo que yo entiendo mucho como sensorial. Y entonces ahí pues donde involucro mucho pues ya el oído, ¿no? A través de los sonidos, por ejemplo, con los cuencos, lo kinestético con el corporal, ¿no? La cuestión energética, el reiki, la meditación, ¿no? Entonces es donde yo empiezo a darle ya como más un sentido a todo lo que yo hago, digamos así, encerrándolo, ¿no? En este concepto como de un trabajo pues muy sensorial, muy de experimentarse, de explorar y la creatividad, la expresión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que pues es algo así lo que estoy trabajando y lo que me he estado dedicando a lo largo de pues ya estos bastantes años. Porque bueno, cuando iniciamos en una disciplina o la empezamos a investigar, a experimentar, bueno, a lo mejor es algo novedoso, sin embargo, bueno, es porque también ya nos llama, ¿no? Y la conjunción de toda no te apures, son cosas que pasan. Déjame los ubico porque ya se me perdió aquí.
la No te apures. página. A nosotros también nos ha pasado, ¿eh? Así que Aquí Sí. aquí estoy. Regresé. cosas que pasan. Es lo malo de estar vía remota, pero bueno. Sí. En Detalles cabina también nos ha pasado, no te preocupes. Perfecto. Entonces, sí, Bien, también ya, regresé. sí. en cabina. Y bueno, pues la situación de toda la conjunción, ¿no? De elementos, como bien dices, una cosa te llevó a la otra. La danza te llevó hacia el esoterismo te llevó a la metafísica te llevó al yoga. Entonces todo está conectado, ¿no? No nada más es porque sí o porque se me ocurrió o porque se dio, no, o sea, todo está conectado y lo has llevado hasta este punto de tu vida. Luciana. Sí, bueno, yo por aquí te tengo una pregunta para sobre todo para invitar a la gente. Así como tú mencionas, hay personas que están muy enfocadas hacia la pintura, hacia la ciencia, ya vas enfocado hacia una disciplina. Como en tu caso, que tú naciste ninfa y naciste bailando desde el vientre de tu mamá, ¿no? Entonces, sí, esa energía etérea siempre ha estado contigo y bailando y ya traías esa naturaleza. Estás hablando de un proceso de danzaterapia que además es ya una especialización. Igual el yoga es una especialización. Mucha gente no se mete por ejemplo, no contemplaría tener una terapia de danza. No, pues yo levanto el pie aquí a 10 centímetros y no más, ¿no? Me agacho y ni siquiera toco mis rodillas. Estas clases que manejas son para todos. Obviamente, como toda disciplina, como toda actividad artística o cualquier tipo de actividad que tengas, necesita un esfuerzo tuyo y vas perfeccionando tus capacidades, pero estas terapias, tanto la danzaterapia como las clases de yoga y esta vivencia de la que hablas, que es más sensorial, está enfocada para todo el mundo, se busca ya cierto nivel corporal o cómo tiene acceso el público a tus terapias, a tus clases. Pues sí, es enfocada para todo el mundo. Una sesión, por ejemplo, de danza terapia, no es una sesión en sí como conocemos las clases de danza, ¿no? Digamos en cuanto a técnica, donde, como decías tú, a lo mejor no me siento cómodo tratando de hacer movimientos pues muy graciosos o levantando la pierna o no soy flexible o la coordinación. Más bien es un tipo de trabajo a través de la expresión corporal. ¿Sí? Hay diferentes técnicas para poder abordarlo y es más bien el uso psicoterapéutico del movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, pueden ser sesiones desde, pues a lo mejor buscando nada más una experiencia motriz, ¿no? De coordinación, para desarrollar ciertas habilidades psicomotrices, psicosensoriales, no sé, espaciales, ¿no? O puede ser algo para explorar algo emotivo, entonces también se usa mucho la música, pero se basa mucho en tu movimiento, ¿no? Es más un tipo de, no se te enseña, no es una sesión de movimientos aprendidos como sería en el yoga o como sería en las clases de danza, ¿sí? Es más un tipo de exploración del movimiento, es más expresión corporal, ¿no? Entonces ahí también tú vas abriéndote de forma, pues, hacia lo emocional, ¿no? Te empiezas a conocer, depende hacia dónde vaya o las necesidades de cada quien, o hacia dónde se dirija la sesión terapéutica, pues ya también se plantean ciertos ejercicios o dinámicas, pero tiene más ese sentido que en sí ir a una clase de danza normal como de ballet, algún tipo de técnica, es más por ahí, ¿no? Y de todas maneras, las sesiones de yoga, que es lo que más imparto, ¿no? Las clases de yoga y cualquier taller o de cuencos o lo que sea, no se necesita experiencia previa. Mis sesiones son muy enfocadas
aunque sean de grupo, tomo mucho en cuenta las necesidades de todos los practicantes o la gente que esté ahí en la sesión. Entonces, no se necesita ningún tipo de nivel, nada de eso, ¿no? Para ir a la sesión, solamente pues la apertura a la experiencia y estar ahí, ¿no? Yo los voy guiando, si necesitan, por ejemplo, en las posturas variaciones, ¿no? Pues ajustamos los movimientos a las necesidades de cada quien. Y soy un tipo de guía bastante cuidadosa en el sentido de que trato de brindarles una buena atención a todos, ¿no? En sus necesidades. O sea, no soy alguien que tenga en mente, vamos a hacer esto y justo esto, ¿no? Y hazlo como puedas. O sea, no. No, me enfoco mucho precisamente en el cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, aun cuando tenga yo la opción de incrementar el ritmo o hacer posturas tal vez un poquito más complicadas o profundas, pues siempre me doy el chance también de trabajar variaciones, pues que van un poco más sencillas, ¿no? O con ritmos más suaves. Entonces, en ese sentido no se necesita ningún tipo de nivel, más que nada más las ganas de ir a conocer la práctica y pues experimentarla. Sería entonces ese descubrimiento o esa, pues esa conexión con la conciencia, ¿no? Porque bueno, digo, hay personas que lo hacen o que dicen, bueno, pues vamos a ver el yoga o me recomendaron el yoga para esto o me siente muy bien el estiramiento, o sea, realmente no saben para qué van en un inicio. Ya cuando empiezan a tener toda esa experiencia, toda esa conexión con la conciencia, entonces es cuando se refracta o se refleja lo que llamamos el espíritu, ¿no? Perdón, la conexión entre espíritu, mente y cuerpo. Entonces, bueno, esto te lleva a explorar ciertas facetas que a lo mejor teníamos como dadas por hecho o decías, bueno, pues sí sé que a lo mejor tengo flexibilidad, sé que a lo mejor puedo controlar la respiración, pero pues está bien, ¿no? No, entonces el yoga como parte de una disciplina te da esa apertura a la conexión y es cuando realmente empiezas pues a aprender y a llenarte de toda esta disciplina. Respecto a lo que son tus talleres, bueno, ya con todos estos años que llevas en la praxis como maestra, vas aplicando diferentes elementos. Por ahí nos mencionabas que también llevas aromaterapia en ciertas clases. La música sabemos que es esencial para una clase de yoga, igualmente la guía y la meditación, siendo que a lo mejor la yoga ashtanga la consideramos o se le considera como de las más difíciles, que bueno, ya en un equilibrio pues total para el cuerpo. ¿Manejas algunos otros elementos y tienes a lo mejor como cursos, perdón, como clases básicas hacia lo más avanzado que sería el Ashtanga o consideras el Ashtanga el más avanzado? No, en realidad, bueno, la práctica de Ashtanga sí es una práctica, digamos, bueno, vinyasa, ¿no? Es bastante exigente, podríamos decirlo, en cuanto a los movimientos y las dinámicas. Yo me enfoco en introducir mucho hacia la práctica, ¿no? O sea, voy dando paso hacia que sea paulatino, que sea como que se va desarrollando en las sesiones. O sea, la verdad sí manejo el proceso, pues dependiendo de cada grupo, de cada persona. Voy explicándoles también de qué se trata. Sí me tomo mi tiempo, debo decirlo, yo me tomo mi tiempo para enseñar las posturas, para que entiendan qué están haciendo. A veces hago la práctica también como va, digamos que es una práctica muy contada, con dinámicas específicas, ¿no? Lo cual a mí me encanta y es precisamente la primera serie en la que yo me enfoco, porque además a mí me resulta, con esta visión desde del movimiento y la terapia, una serie maravillosa en cuanto a la geometría que tiene y al balance y el equilibrio de los esfuerzos. Así, la primera serie de Ashtanga Vinyasa me parece muy bonita, me encanta, no me aburro de ella, la verdad tengo años practicándola, ¿no? Y
trato de que las personas que lo practiquen traten de experimentar las posturas, los ritmos de la práctica, digamos, la propuesta en sí de la serie, pero también muy hacia su propio ritmo, ¿no? Hacia su propia experiencia. Y pues a veces se da la oportunidad que puede ser muy fluido y a veces pues nos damos el tiempo de explorar más y de qué se trata, porque como te digo, también es muy contada, ¿no? O sea, digamos que tiene como una métrica en las respiraciones. Entonces, hay muchas cosas que aprender antes de solo hacer los movimientos o la coreografía, por así decirlo, o las frases de movimiento que implica la serie. Hay mucho que para mí es muy importante aprender cómo establecer la respiración, tener conciencia de cómo transportas tu peso, de la fuerza, ¿no? Hasta dónde llega tu cuerpo, que vayas notando cómo el movimiento va creando ciertas modificaciones en tu mente, en tus emociones, y cómo eso altera la respiración, para que vuelvas a regresar a la respiración y de nuevo reconectar con el ritmo, ¿no? Y eso es muy importante para mí porque, digamos, desde la visión, por ejemplo, de la danza, me acuerdo mucho en esta corrección de la técnica para evitar vicios, ¿no? En los movimientos, ¿no? Cosas como que empiezas a hacer correctas, que ya empiezas a hacer tanto tiempo, que se convierten en algo automático e inconsciente y después muy difícil de borrar. Entonces, yo me enfoco mucho en estos fundamentos, ¿no? Para establecer el cómo me voy a estar moviendo en las posturas, ¿sí? Para precisamente reforzar movimientos pues limpios, movimientos abiertos que le den chance a la respiración, que no me sienta yo que me voy ahogando, ¿no? Porque en este tipo de serie es como una experiencia muy común que la gente pues de repente la termina odiando porque te sientes muy mal, no respiraste, o sea, como que se complica. Pero sobre todo, que luego eso se puede resolver con la práctica, ¿no? O no se resuelve, porque como siempre les digo a mis practicantes, al principio duele y después también, Claro. porque el cuerpo pues va teniendo sus biorritmos y entonces a veces estás un mes increíble y al otro pues tal vez te sientes pues más agotado, ¿no? Entonces es un trabajo constante porque estás trabajando con energía, no es algo que eso es, además con bioenergía, ¿no? Es algo que está fluctuando, no es que ya tu cuerpo lo hiciste así y así se va a quedar, ¿no? O sea, depende de lo que comiste, tu experiencia del día y todo eso va modificando también tu musculatura. Entonces, me enfoco mucho en cómo hacer los movimientos, cómo hacer las respiraciones para la hora de entrar ya con la serie, ¿no? Entender más y además responsabilizar un poquito más también al practicante que se trata de su hacer, ¿no? No de la orden que yo le doy y un movimiento que tiene que realizar tal cual, sino es una propuesta de movimiento, de frases, de ritmos, pero quiero que entienda mucho que se trata de que también se responsabilice del cómo lo estoy haciendo yo, ¿no? Y qué oportunidades tengo para estarme moviendo de forma consciente, inteligente, fluida dentro de la misma serie, ¿no? No es que yo me ponga nada más a contar y vámonos, pues no. Entonces así me gusta a mí manejar mucho las sesiones y entonces no es que yo considere la práctica de Ashtanga tampoco porque es exigente físicamente, la más intensa o la de mayor nivel, porque a veces también el silencio, por ejemplo, de la meditación puede ser también muy intenso. Tan intenso puede ser moverte mucho como no moverte nada. O un proceso también de estar sintiendo la emoción ahí, ¿no? Y trabajar con ella, nada más de estar sentado sin hacer nada. Eso puede ser pues muy intenso y llevarte a estados mentales, ¿no? Pues que no son ordinarios, ¿no? También, de estar en silencio. Perfecto. Sí, es toda una meditación, es toda pues es una disciplina tal cual y bueno, se tiene que aprender y se tiene que llevar a fluir, se tiene que desarrollar como cada uno lo pueda experimentar, lo pueda desarrollar. Luciana, antes de irnos al corte.
Sí, bueno, yo tengo una pregunta que si quieres la dejamos para regresando del corte, porque estás hablando de la... ¿Quieren camotes? Ya llegaron los camotes acá. Estás hablando de que metes a la persona o tú trabajas como rodeando los 5 sentidos para llevarlo también a otros planos. Entonces, olfato con aromaterapia, los cuencos, obviamente la música, la sensación corporal que te lleva a las emociones, y bueno, eso te lleva hacia otros campos y hacia otros cuerpos, son los puntos de conexión. Dentro de esta disciplina y dentro de esta forma de integrar, también hay una recomendación de dieta. Regularmente he visto mucho que cuando se trabaja con yoga, parte del proceso implica una modificación de tus hábitos y demás. Tú también lo integras. ¿Qué te parece si esa respuesta los dejamos a todos en expectativa y nos la contestas regresando del corte? Ok, perfecto. Muy bien, vámonos a un corte de Presencia Somos Live y regresamos a Blend and Remix para seguir platicando en vivo con nuestra invitada Linda Gallardo para que nos siga platicando. Gallegos. Oh, perdón, que me quedé con él. Sí. Pero bueno, Linda Gallegos. Regresamos después de la pausa, no se vayan a ir, vamos a renovar la transmisión, no nos tardamos nada. Ok.
De regreso después del corte y la pauta de presencia de la Casa Somos Live. Recuerden que estamos en vivo, nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus emoticones también para que sean leídos al aire. Y bueno, aquí ya nos está mandando saludos Araceli Miranda. Muchísimas gracias, Araceli Miranda, que nos estás viendo en vivo. Y también tenemos unos likes por aquí. Araceli Miranda, Lili Gallegos, productor George Reed, que agradecemos el espacio que nos otorga para que continúe Blend and Remix, y a nuestro compañero de controles Leonardo Uribe Leito, que también nos hace la conexión de este stream. Bueno, continuamos platicando con la danzoterapeuta Linda Gallegos acerca de la pregunta que quedó pendiente, Luciana, de la alimentación. Sí, bueno, más bien enfocada hacia todo lo integral, ¿no? ¿Cómo trabaja, o sea, es esa forma de trabajar los sentidos, la conexión con los otros cuerpos? Cuéntanos un poquito de eso y coméntanos si lo complementas también con una recomendación de algún cambio de alimentación en especial. Es bastante común, de hecho, pero yo lo he visto mucho, que acompañado con las prácticas de yoga viene mucho una corriente de otro tipo de alimentación. ¿Tú lo trabajas también o no tanto? Sí, bueno, en lo personal sí trato de simplemente tener una alimentación equilibrada, pero no como carne, por ejemplo, ¿no? Que es una de las recomendaciones. Pero bueno, yo en sí no guío a nadie pues, dentro de lo que sería nutrición. Ahí sí no es para nada mi terreno, ¿no? Pero sí debo decir que sobre todo en la práctica de yoga hay una propuesta donde se hace conciencia sobre que los alimentos pues tienen influencias en nuestro cerebro, nuestras emociones, ¿no? Entonces, esto viene mucho de la Ayurveda también, donde catalogan también cierto alimento con cierto nivel energético, y estos niveles energéticos afectan pues las emociones y la mente, ¿no? Hay alimentos que son muy pesados, y es una manera también dentro de la cosmovisión, ¿no? De cómo está creado pues también, digamos, pues el mundo, ¿no? O la realidad, donde o la naturaleza, donde hay energías pues más densas, hay unas más sutiles y otras que son pues de mucho movimiento. Entonces los alimentos también están catalogados, depende de qué alimento, dentro de estas, digamos, niveles vibracionales, y esto afecta pues desde la mente, ¿no? Hasta el cuerpo. Obviamente si vas a comer una comida pues muy estimulante, pues por más relajado que estés, no vas a poder, ¿no? Entonces eso va a interferir en tu propia práctica. Es como si yo llego con mi taza de café a darte la clase de meditación, ¿no? Y por más que trate yo de estar tranquila, pues no voy a poder, ¿no? Pues el café está haciendo un efecto. Entonces voy a perder el tiempo en cuanto a mi objetivo de trabajar con la meditación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la recomendación es obviamente por la salud, pero también para el practicante es para que pueda conseguir resultados, ¿no? De lo que se habla en las prácticas. Si es una persona que no duerme, que come mal, pues entonces va a ser un poco más difícil que encuentres que puedas trabajar en el silencio, ¿no? En una meditación, o que puedas encontrar un estado de equilibrio físico, ¿no? Pues porque pues no estás tú mismo entorpeciendo, ¿no? Tu propio desarrollo dentro de la práctica. Entonces, el practicante empieza a desarrollar ciertas habilidades, tanto psíquicas, sensoriales, que tiene que ir comprobando, ¿no? A través de la misma, o sea, las va desarrollando y además las va comprobando también con las prácticas. O sea, lo que se dice en los libros o lo que dice el maestro, tienes que comprobarlo. Entonces, una manera de mantener tu mente clara, los sentidos también, y pues, digamos, estar como más en calma para poder corroborar y hacer estas diferencias entre lo que estás consiguiendo, pues es la alimentación. Entonces,
por eso es también que se recomienda, y porque además también, sobre todo dentro de los preceptos éticos, ¿no? Y la no violencia, por ejemplo, esto de no comer carne, ¿no? Y tratar de hacer el menos daño posible, entonces también se sigue. Y es muy importante porque es un estilo de vida, ¿no? Es algo integral, donde te digo que tienes que tener un estilo de vida para poder, pues darte cuenta del proceso y de lo que va sucediendo en el proceso. Porque vas a tardarte más, ¿no? Encontrar el silencio si todos los días tomas antes de la meditación tu taza de café. O sea, tal vez algún día lo encuentres, pero en la práctica pues vas a perder un poco tu tiempo, ¿no? Y el practicante de yoga es pues alguien que decide afinar tus sentidos, ¿no? Decide afinar los sentidos, agudizar la visión de la mente, explorar sus emociones, y para eso pues lo recomendable es tener una buena salud y, si es posible, pues no estar bajo el influjo de alimentos que alteran el sistema nervioso o lo deprimen, ¿no? Si comiste mucho y estás muy cansado, vamos a hacer ashtanga. Ah, no puedo, pues si no puedes, ¿no? Entonces es ir un poquito de la mano con la práctica, ¿no? Y porque también es muy importante accionar también desde la ética, entonces hay preceptos que tienen mucho que ver con la ética desde la alimentación. O sea, deja tú mi práctica, ¿no? Pero a lo mejor soy alguien que no se comporta de manera, pues al menos amable, ¿no? Con los demás, y entonces pues no hay congruencia, mi práctica no tendría pies ni cabeza y habría mucha incongruencia, donde en algún momento pues el sistema nervioso me lo va a cobrar, ¿no? Entonces es por eso que se recomienda, ¿no? No es dogmático para nada, pero me parece una muy buena recomendación, ya que también se convierte en un estilo de vida, porque, como te digo, vas a empezar a agudizar tu mente, tus sentidos, el cuerpo, con cierta intención para tener una vida más consciente, que estés más como a cargo tú, ¿no? De tu vida. Entonces, que tengas más responsabilidad sobre lo que haces. Entonces, bueno, pues es como lo que se recomienda. Va muy de la mano. Y por lo mismo que te digo, para ahorrarte tiempo y no perderlo. No tiene sentido que trate de experimentar el silencio cuando acabo de tomarme una taza de café. Deja la taza de café, a lo mejor como bien dices, por ¿no? decir algo. Sí, te vas a comer, bueno, por decir, haz de cuenta, ¿no? Luciana y un servidor vamos a las carnitas y luego pues vamos a la clase con Linda. No, o sea, vamos a contar, me duele el estómago, por sí, es que... Te vas a sentir pesado, o sea, además muchas de las posturas también son para limpiar el intestino, ¿no? Entonces, ni se va a lograr la digestión, ni se va a lograr el efecto que busco con la práctica. Entonces, no más voy a estar ahí molestándome, ¿no? Ni digerí, ni practiqué. Y pues vas a tener una sensación de malestar. Y esto muy, muy enfocado, y hago mucho énfasis en eso, porque el método y las técnicas de yoga, la filosofía, tienen como, por decirlo de manera muy general, el fin de enseñarnos a alejarnos del sufrimiento. Ese es como que una de las prioridades, ¿no? Es todo un método que te enseña a distinguir la ilusión de la verdad, en tu propia vida, en tu propia experiencia, ¿no? Y entonces, a través de estas recomendaciones, pues si tienes una buena alimentación, es muy probable que tengas mejor salud y pues que sufras menos, ¿no? A lo mejor de una indigestión, ¿no? O sea, te vas salvando más, ¿no? Y entonces, pues tiene mucho que ver con eso también, ¿no? No es algo dogmático que si eres bueno, santo y puro. Es más por eso, porque es un camino que trata de alejarte del sufrimiento, entendiendo mucho desde la visión que muchas de las, o sea, ya la vida de por sí trae
ciertos dolores y sufrimientos, ¿no? Que aunque uno ponga de su parte, pues pasa algo, ¿no? Uno vibra alto y hay pandemia, ¿no? A todos nos dio por igual, desde los que están en su ashram, o sea, ¿no? Entonces, al final es una manera de que tengas la opción de, aun cuando ya existe ese dolor, ese sufrimiento natural en la vida por los procesos de enfermedad, muerte, etcétera, situaciones pues que se dan simplemente y que nos hacen sufrir, que tú tengas la opción de tener una perspectiva al respecto, donde te puedas hacer más cargo de tus emociones, ¿no? Y que puedas dirigirte a un momento de más quietud y plenitud, aun cuando todo esté cayendo, ¿no? Entonces, eso es como mucho del trabajo que se hace en la práctica de yoga y en sí, en muchos de los trabajos de autoconocimiento, ¿no? Ya vienen también, pues, o sea, independientemente de las técnicas que desarrollan lo sensorial, ¿no? Ya mucho tiene que ver con hacerme cargo de mi propia experiencia. Y las bases de la medicina ayurvédica, como lo mencionabas, pues la medicina ayurvédica, y bueno, sabemos las raíces de donde viene, en la India se le da mucho respeto a los animales, ¿no? Se les da, sí se pueden comer los derivados, pero más no la carne muerta. Entonces, precisamente porque, bueno, son los principios prácticos de la medicina ayurvédica en base a plantas, en base a infusiones, que todo va segmentado, ¿no? Yo recuerdo algunos años atrás que fui a pues a lo que es esta parte de un centro de meditación en la colonia San Miguel Chapultepec, y de lunes a viernes, no, de lunes a sábado hay comida, venden comida en su comedor. Obviamente pues es un entorno diferente a un restaurante, porque pues es de meditación, pero nunca hay carne, hay imitación soya, hay verduras al vapor, hay una crema, una sopa, pero nunca hay carne, ¿no? Entonces ahí ellos implementan realmente la práctica de la medicina ayurvédica y lo sustituyen a lo mejor con mantequillas, con el famoso ghee que todos conocemos, que es cero grasas animales, nada más es la esencia del centro pues de la mantequilla. Entonces, con todo esto, digo, va conectado, tiene coherencia, como bien lo decías, para no caer en situaciones de, bueno, es que yo soy digno y soy blanco y soy santo porque hago yoga, hago ashtanga, pero pues me voy a echar mis tacos de carnitas con luz. Entonces, no, o sea, debe de ser congruente la sí, situación. Bueno, es la idea. Si sucede así, tampoco hay problema, ¿no? Lo único, digamos, o sea, cada quien decide qué hacer, ¿no? Con su vida, qué comer, etcétera. Digamos que en cuestiones prácticas, yo lo diría más por ahí. En cuestión práctica es donde vas a tener un poquito más de problema. Como por ejemplo en la danza, ¿no? Si se me recomienda descanso, que después de los ensayos vaya a descansar, y en vez de descansar me voy a la fiesta con los amigos y llego pues acá crudo al ensayo, pues obviamente mi rendimiento va a ser mínimo, mi presión fatal, voy a estar desconectada, ¿no? Entonces, a ver si sale la función, ¿no? Entonces, en ese sentido lo diría yo mucho, porque ya también del otro sentido sería meterse mucho con el estilo de vida de cada quien, que cada quien tiene su estilo de vida y es respetable, y cada quien toma sus propias decisiones cuando quiere y con lo que necesita. Pero en el sentido de que la práctica de yoga es también un método de afinar nuestros sentidos, ¿no? De cultivar cierto tipo de conciencia o inteligencia sensorial, mental, etcétera, así como un bailarín, ¿no? Su cuerpo, pues todo el proceso que hace es, o un actor, ¿no? E incluso la mente, todo el proceso que hacen es pues, para afinar su cuestión expresiva y que tengan, pues, el carácter y la interés de representar un papel o no sé, algo, ¿no? Pero si tú mismo te metes el pie, pues la función va a salir terrible, ¿no? Y pues ¿para qué ibas? ¿No? Entonces, en ese sentido, lo veo yo, ¿no? Mucho como que pues va a estropear tu proceso.
Tal vez lo logres en algún momento, y también la práctica nos enseña mucho eso, ¿no? En cuanto a que pues, cada quien, pues incluso si no haces práctica, estás evolucionando ya cada paso que des, ¿no? Ya el estar vivo es parte de tu evolución. Tú estás entendiendo y conectando tus propias experiencias, así no existiera el yoga, ¿no? Cada quien está evolucionando, somos almas encarnadas que vamos evolucionando cada día y cada quien en sus procesos y tomando sus propias decisiones. Lo interesante de la práctica es que nos invita a que sea consciente, ¿no? Aun cuando el inconsciente es aún más grande, ¿no? Pero justamente la constancia y la práctica de hacer de manera incluso ritualista, ¿no? Tus sesiones todos los días, cierto tipo de hábitos, todo eso va quedándose en tu inconsciente. Entonces, en un futuro, un año después, 6 meses después, empiezas a tener una actitud diferente porque ya la práctica se estableció en tu inconsciente, ¿no? Pero mientras estás haciendo un trabajo consciente, donde te estás dando cuenta y comprometiéndote al proceso, ¿no? Pero bueno, es parte de experimentarlo también, o sea, no es algo que la primera clase uno diga, ah, ya sé que quiero y voy a hacer esto. Pues tampoco. Es algo que va sucediendo. Uno ya con el tiempo, pues da ciertas recomendaciones, ¿no? Que gracias a maestros que tienen más tiempo y las recomendaciones que nos dan, pues uno puede ahorrarse años de ensayo y error. Claro, ya lo Claro. práctico. ¿Ana? Sí, ahorita estás hablando de un punto bastante interesante y precisamente esos procesos. Tú cuando inicias, como mencionas, todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos experimentando, todo el tiempo estamos evolucionando, todo el tiempo estamos en la danza de los astros. Y, Sí. y tomar este tipo de disciplinas que de repente están un poquito idealizadas también en cuanto a que, ay, ya comencé hace 3 días mi clase de yoga y ya me iluminé. Ustedes los dormidos, entonces, y no, o sea, realmente cuando entras a esos procesos que mencionas y ya se empiezan a romper viejas estructuras para darle paso a nuevas estructuras, lo primero que te va a provocar es una crisis. Exactamente. Desde que te tuerces la rodilla hasta que lloras una semana o que te quedas sin trabajo, te rompes con la pareja, se mueven muchísimas cosas cuando estás ya tomando esos procesos de forma consciente, como que aceleras un poquito el aprendizaje y dice el universo, ya está listo, ahí le va más, ¿no? ¿Cómo acompañas en esta forma tan amable en la que trabajas, tanto como terapeuta, como yoga te mueve mucho, el mover los huesos de la columna, yo creo que es de las cosas que más te mueven cosas afuera en el mundo y en actividades. ¿Cómo lo acompañas? ¿Cómo has experimentado tú en este tiempo de dar clases esa experiencia de esa crisis inicial de, si quieres despertar y el universo te dice, ahí te va? ¿Cómo lo vives? ¿Y cuánta gente lo experimenta y cuánta se queda después de esa primera crisis? Sí. Pues digamos que estas crisis suceden porque uno va estableciendo cierto tipo de conciencia que a lo mejor te empiezas a dar cuenta o a aceptar cosas, ¿no? Que ya no quieres, entonces, o que quieres, ¿no? Entonces eso empieza a crear en ti pues contradicciones con tu ambiente tal vez, ¿no? Y digamos que empiezas a entrar un poco en caos, ¿no? Porque hay una modificación en tu percepción de la realidad. Entonces empiezas a entrar un poco en caos.
La forma, y es algo de lo que me gusta mucho en la misma práctica de yoga, que la forma de manejarlo es la misma práctica. O sea, mientras más constancia, y, o sea, todos los días, ¿no? Empiezo a practicar y hago mis prácticas, eso mismo empieza a contener el mismo resultado. O sea, tú haces tu práctica, esto va a generar un resultado y la misma práctica lo va a contener, le va a estar dando forma. Entonces, todo el estilo de vida y las recomendaciones desde lo ético y los ejercicios, etcétera, empiezan a ser también un contenedor de tu propia energía. O sea, tú aprendes como a estar también manejando tu energía. No es que en este trabajo de estar consciente, no es que nada más entras en caos y, ¿no? Además, es algo que va sucediendo también de forma sencilla. O sea, yo no soy alguien que te empuje a algún tipo de catarsis ni nada por el estilo, ¿no? Que también entiendo que hay muchas sesiones o gente que le gusta hacer ese tipo de trabajo y puede manejarlo, pero más bien yo me enfoco mucho en que vaya sucediendo, que vayan saliendo las dudas, pues, de cada quien en su momento, ¿no? Procuro que la práctica sea pues sencilla, ¿no? Que vaya como, me enfoco mucho en la introducción, pero aún así, cuando sucede, y que me ha sucedido también en clase, y aún siendo la primera clase, hay gente que llora, que le dan ataques de risa, que no sabe de repente qué hacer, se cae, se desespera, ¿no? Se enoja. Eso lo puedo ver en la respiración. Y la manera de manejarlo es la respiración misma, el ritmo respiratorio, el estar ahí, dejar que se disuelva ahí. O sea, yo no entro en un proceso que a lo mejor podría entenderse como psicoterapéutico, ¿no? Porque, por ejemplo, en una misma sesión, pues a veces no tiene tanto sentido entrar en un proceso psicoterapéutico, sino más bien resolverlo de manera práctica con la misma práctica. Entonces, entro surge una emoción, me doy cuenta de que ahí hay algo, ¿no? Que está moviéndome, no me voy, sobre todo en el Ashtanga, como es rítmico, tengo que estar contando, si no me voy a clavar mucho en por qué será, ¿no? ¿Qué me dijo, qué le digo? No, me clavo más en la sensación, la siento y dejo que se disuelva con el mismo ritmo de la práctica. Porque la expresión corporal me va a dar la oportunidad de expresarla y de contenerla. Sobre todo en esta serie que te digo, que para mí es muy bonita, es geométrica, o sea, tiene muchos movimientos la haces para un lado, haces para el otro, abres y al otro cierras, ¿no? Entonces son como movimientos complementarios que empiezan a darte la oportunidad tanto de expresar como también de contener a través de la bioenergía, ¿no? La propia bioenergía corporal y a través del lenguaje, pues del gesto, ¿no? Cierro, abro, me tuerzo, me extiendo. Entonces, eso empieza a nos da una información y nos ayuda precisamente eso, para explorar, para poner ahí el cuerpo, que vaya sucediendo algo, ¿no? Como el caldero, ¿no? Que vaya sucediendo algo y de repente también la misma práctica estructurada, porque tiene una estructura, y la misma información rítmica va conteniendo lo que va sucediendo. Entonces no hay tanto una exploración psicoterapéutica, que eso ya tendría que hacerlo más un psicoterapeuta, ¿no? O si tienes si tienes aparte la herramienta, bueno, lo puedes aplicar, pero depende del contexto, depende de la práctica, ¿no? Cómo lo vas a resolver, cuál es el objetivo. Entonces, en ese sentido, es como yo en las sesiones lo manejo mucho. Y bueno, lo mismo con las otras, ¿no? A través por ejemplo, con los cuencos y con el Reiki, me enfoco mucho en la relajación. Busco mucho el trabajo con la relajación para disminuir sobre todo el dolor, ¿no? Y la tensión mental. Entonces lo uso mucho en ese sentido. Y bueno, el mismo sonido ayuda a relajar y ayuda también a dar ciertos masajes como por resonancia, ¿no? Hacia los huesos, hacia los órganos, y que nos ayuda también a tener cierta relajación. Y bueno, ya también ahí el abordaje como es terapéutico,
igual, ¿no? También tengo cierta preparación para dar cierto tipo de abordaje dentro del mismo contexto de lo que estamos trabajando. Ok, bueno, y ahí te unes mucho con algunas corrientes que ahorita están mucho en boga, y obviamente, pues digo, el yoga viene desde hace siglos, ¿no? Pero ahorita está muy marcado, está renaciendo mucho esta conexión del trabajo terapéutico con la cuestión corporal. Ya hay muchas corrientes de trabajo, de sanación a los ancestros y demás, muy enfocadas en esa línea, en unir algo corporal con el proceso físico, con el proceso mental, con el proceso espiritual y ayudar a sanar de forma integral. O sea, no nada más es de que, ay, sí, piensa y perdona, ¿no? O que vas a una sesión de, ay, hacemos catarsis y ya resolviste tus problemas, ¿no? Sino que aquí estás hablando tú de que viene acompañado de un proceso físico o tú acompañas desde el proceso físico esos procesos que a lo mejor se hacen ya sea contigo o desde otro lado. Y aquí también igual regresando a esa idealización que hay o ese temor de yo no me meto ahorita a, a a procesos ni chigles, ¿no? Yo ahorita no, a eso no le entro, o esos encontronazos de la crisis que hay de repente cuando inicias estos procesos, o de repente ves a alguien de sí, no, yo practico yoga y tú tienes una vida licenciosa porque comes carnitas y tienes que dejar de comer a seres vivos porque te tienes que elevar. Entonces, a mí ser común, que de todos modos estoy en procesos de aprendizaje, sí, quiero ayudar quiero una herramienta. ¿Cómo desvinculamos o platícanos ayúdanos a desmitificar eso de que no nada más los elevados y que pueden poner la pata acá arriba hacen yoga, que es para todos? Uh-huh. Sí, bueno, como te decía, es un camino de autoconocimiento, ¿no? Y de desarrollo de ciertas habilidades, tanto físicas como pues también mentales, ¿no? Toda esta visión que tenemos es mucho, pues de dónde viene también, ¿no? La práctica de yoga, ¿no? De estos yogis que tienen mucho que ver también, o tenían mucho que ver con estos grandes sabios, ¿no? Que también eran videntes y entonces tenían ciertos estilos de vida, ¿no? O que decidieron irse a la selva para renunciar con ciertos privilegios y entonces hacer trabajos pues más profundos, ¿no? De meditación, energéticos. Y bueno, además también tiene mucho que ver todo esto del movimiento de la práctica y de cómo vemos nosotros el movimiento del cuerpo o la estética, pues más bien corporal, ¿no? Que eso no es tanto de antes, de los inicios de la práctica de yoga, sino ya es más hacia lo moderno, ¿no? Las asanas empezaron a surgir más por el medievo, ¿no? Y se empezaron ya a combinar mucho con ciertas prácticas deportivas o artísticas también. Y como conocemos hoy todo este sentido que también tiene que ver con la somática, también viene mucho de Europa y que todos desde hace unos 30 años más o menos, que hay como muchos estudios relacionados con lo somático, ¿no? Y con toda la influencia que tiene el cuerpo sobre la psique, ¿no? Entonces, se hace ahí como un poco una mezcolanza que tiene mucho que ver más con el mundo moderno. Y obviamente, pues, la forma de comercializar algo, pues, también le da cierto tipo de estética y eso empieza a generar ciertas creencias, ¿no? Y empieza también a estandarizar cierto tipo de personajes como
los que practican yoga deben de ser así y así, ¿no? Nosotros venimos, por ejemplo, de pues, una cultura pues, muy diferente de donde viene la práctica de yoga, donde también allá ya de forma natural tampoco se come pues tanta carne, ¿no? Pero acá sí. Entonces ya hay eso ya empieza como a chocarnos un poco, pero también tiene que ver de lo cultural. Entonces, yo creo que debemos encontrarnos más como personas explorándose, ¿no? Como tenemos que entender más al practicante de yoga moderno como alguien que tiene la oportunidad de explorarse a través de diferentes técnicas que vienen, ¿no? de allá, que vienen de India, que tienen conocimientos muy antiguos, pero que estamos nosotros sumergidos obviamente en un estilo de vida que posiblemente en algún momento se transforme con la misma práctica o que yo conscientemente empiece a transformarlo. Tenemos que entender que somos más bien eso, alguien que quiere autoconocerse y que se encuentra con este tipo de método y no pensar que somos, que en el momento que practicas te conviertes en una persona santa, ¿no? O pura, o ya eres buena persona, o lo sabes todo. Yo creo que más bien por ahí, porque estamos como enfocándonos mucho en las grandes imágenes de lo que es un yogi, que también un yogi es un místico, ¿no? Entonces también, como que es lo que nos llama mucho la atención del practicante y sobre todo del original, ¿no? Pero bueno, acá no se escucha mucho de lo místico. También es algo que se ha filtrado mucho, pero al final, incluso los libros y sobre todo, incluso los sutras de Patanjali te hablan que el, el proceso del trabajo con el yoga empieza a desarrollar ciertas habilidades que nosotros podemos entender como místicas, ¿no? Entonces, eso también se ha como que censurado bastante en la práctica y se le ha dado esta connotación terapéutica, que para mi gusto creo que si vas a hacer un proceso terapéutico y sobre todo psicoterapéutico, pues se enfoque mucho en una psicoterapia, ¿no? El yoga sí resulta terapéutico, también tiene sus formas terapéuticas, te ayuda a reconocer las emociones, incluso tú como instructor, como maestro, como guía, puedes como hacer un tipo de diagnóstico, ¿no? De el estilo de practicante que está llegando y las necesidades o la forma en la que puedes tú guiarlo en su proceso. Entonces, en ese sentido, dentro del yoga sí hay una manera de abordarlo así, pero no, o sea, el yoga en sí mismo no es algo pensado para la terapéutica, ¿entiendes? Sino para la transformación y sobre todo para el expandir la conciencia. Entonces, a mí me hace mucho más sentido que yo entre la práctica de yoga para empezar a profundizar con la mente, con el trabajo de lo sutil, ¿no? La energía, pues se habla mucho de los chakras, los nadis, ¿qué es eso, no? En la terapia, ¿cómo lo vas a resolver? O sea, me voy más para allá, por eso es que yo le encuentro mucho este sentido esotérico, que lo tiene muchísimo, ¿no? Entonces, pero se censura bastante. Y si voy a hacer un proceso terapéutico, bueno, a lo mejor, por ejemplo, en la danza terapia, me puedo yo enfocar a un proceso terapéutico específico. En el Reiki también me puedo enfocar a un proceso terapéutico en específico, usando la misma técnica de Reiki, ¿no? Los cuencos, ya terapéutico, por ejemplo, hacia el dolor corporal y manejar algún dolor, la relajación, ¿no? Y yo me especializo en procesos terapéuticos que tengan que ver con bajar los niveles de ansiedad, producir experiencias pues de paz, ¿no? De regresar al presente. Eso es como que en lo que yo puedo estar ayudando a las personas. Y ya cosas a resolver muy personales, yo siempre recomiendo la psicoterapia, ¿sí? Porque tiene un abordaje, digamos, un poco más hacia, pues, más ordenado y más específico, ¿no? Y sobre todo
clínico, en cierto sentido, ¿no? Que pudiera ayudar mejor o sea, a alguien, ¿no? O sea, si hay una persona que está teniendo un problema importante y viene a mis clases de yoga, ¿no? Yo digo, bueno, ven a la práctica, eso te va a estar ayudando a mover la energía, ¿no? A poner, a expandir tu conciencia, a tener más control sobre tus emociones, a entender todos tus procesos energéticos, cómo contenerte, etcétera. Pero para ya resolver cierto tipo de problemática, entonces ya le diría, pero si tienes apoyo de tu terapeuta, pues perfecto, ¿no? O bueno, podemos manejarlo sobre todo. Y como te digo, yo que lo manejo más, problemas de ansiedad y así podemos manejarlo también con Reiki o con los cuencos o con la aromaterapia, etcétera, ¿no? Incluso de forma terapéutica hasta con el tarot, ¿no? Pero en cierto momento estas prácticas se pueden apoyar perfectamente de la psicoterapia. Muy bien. ¿No? O, por ejemplo, si viene alguien con una lesión importante, pues ven a hacer yoga, sí, hay prácticas restaurativas, pero si puedes apoyarla con fisioterapia, pues mucho mejor. Claro. ¿Sí? Porque ya son disciplinas, prácticas, ciencias, ¿no? Que están enfocadas en lesiones, ¿no? En cierto problema, trastornos mentales, etcétera, etcétera. O sea, ya tienen otro enfoque que, bueno, lo manejamos diferente en todo lo que son las terapéuticas holísticas. ¿Sí? Es más, en lo holístico se maneja mucho el explorarse, ¿no? El trabajarse. Hay gente que dices, como tú dices, que genera también estos procesos catárticos que pueden llegar a funcionar, ¿no? En la misma práctica puede llegar a suceder de forma natural, pero la misma práctica es el contenedor. O sea, no hay mucho que hacer más que seguir practicando. Muy bien, pues quedó explicado a grandes rasgos, entonces, bueno, porque ya se nos está terminando el tiempo del programa. Muchísimas gracias, Linda, como siempre. Te localizamos como Proyecto Florecer en Movimiento en Facebook. Ajá. Dinos. @Florecer en Movimiento, estoy en Instagram y en Facebook. Perfecto. Y tu teléfono, perdón, tu correo electrónico lotodeluna@gmail.com por si gustan contactarte de igual manera. Sí, ahí pueden contactarme y con muchísimo gusto. Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Pues ya se nos terminó el tiempo, Luciana, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, gracias Linda por esta participación, esta aportación súper interesante. Se quedan cosas en el tintero, así que nos veremos próximamente. Para que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Lucy, gracias, Raúl. Por ahí, Leonardo, no sé. Muchísimas gracias. Un gusto y sí, cuando quieran podemos
ya estamos nada más para despedirnos, porque nos quedamos ahí a la mitad frameados. Sí. Pero bueno, un poquito el tiempo para despedir, ahora sí de manera correcta, a Linda. Muchísimas gracias. Nos decías del contacto con Florecer en Movimiento. Si gustas repetirlo de nueva cuenta para que te puedan contactar. Sí, claro. Es @florecer en movimiento y estoy en Instagram y Facebook. Perfecto. Y correo electrónico es lotodeluna@gmail.com. Gmail.com. Muy bien. ¿En qué zona es en donde das clases? ¿Por dónde te pueden encontrar? ¿Estás ahorita en algún tipo de academia? Yo ahorita estoy en zona norte por satélite. Bueno, por la pandemia todavía no estoy dando clases en donde por lo general estoy dando clases, que es en Centro Couyoli, aquí en satélite, pero estoy en línea. Entonces, si quieren alguna sesión en línea, pueden contactarme y también podemos ver las sesiones en línea, ¿no? En lo que también se restablece todo esto de los semáforos y el que volvamos a poder estar en presencial. También por ahí tienes algunos videos. ¿Es tu canal de Facebook, de YouTube, perdón, o es el canal de la academia? Sí, es el canal del Centro Holístico. Es Centro Holístico Couyoli. Y hay algunos videos con cuencos, con sesión de cuencos. Y bueno, estaremos subiendo un poquito más. Y bueno, en Instagram también subo alguna información y de repente también estoy subiendo a las redes sociales. Okay. Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu intervención, por toda tu explicación y guía acerca de lo que es pues toda esta disciplina, que una disciplina lleva a la otra y a la otra y a la otra, porque son un de conocimientos, son un cúmulo de elementos físicos e internos que ayudan al organismo, que ayudan a nuestro cuerpo, y pues hay que tomar también las herramientas, ¿no? Que nos da tanto la medicina ayurvédica como el yoga, como todas las variantes que existen y de manera ancestral. No es porque sea moda, no es porque se descubrió hace 10 años, no, esto ha sido de toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, por toda esta atribución, todo este contenido, muchísimas gracias, Linda, por haber estado con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, la verdad, muy contenta y bueno, pues gracias y a ver si cuando gusten, estoy a la hora. Nada más continuamos rápidamente los comentarios. Nos dejó comentarios por aquí Araceli Miranda, que nos está dejando saludos. Gracias. María Esther Jiménez, que nos dice felicidades, excelente programa, saludos a Linda. Gracias, hola. Y también tenemos por acá a Angélica Rosas, felicidades, excelente maestra, saludos. Ay, gracias, saludos. Perfecto, ahí están los comentarios y nos están dejando like y me gusta. Me encanta, perdón, Angélica Rosas, María Esther Jiménez, Cire Herrera, Salvador Junior Gómez, Araceli Miranda, Lili Gallegos, George Reed y también hola por acá la página de Cultura General que nos está siguiendo, Cultura General para Todos, Conecta Cultura, de igual manera actividades culturales y yoga. Y por acá tenemos también que se abre difusión de eventos culturales. Es que nos están viendo en diversos grupos, pero bueno, toda esta información llega a ellos y muchas bueno, gracias. por parte de nuestro equipo de Somos Live. Gracias, saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Linda. Gracias. Un gustazo tenerte aquí y pues que siga la danza, que siga el movimiento y ya nos veremos en algunas vueltas por acá también. Sí, gracias, Lucy. Te mando un abrazo y bueno, que se encuentren muy bien y ojalá podamos vernos pronto. Ya merito. Sí. Ya falta poco. Pues muchas gracias a toda la audiencia. Esto fue la mezcla y remezcla Blend and Remix. Que pasen bonito fin de semana y nos vemos próxima semana con otros contenidos y otros temas de interés. Que descansen bonito fin de semana. Gracias. Nos vemos. Bye.